No, aún no, me parece que hay que esperar a Ari para que nos apoye. Ah, bueno, está bien, ustedes saben cuándo, sí, está bien. Sí, Anita, ya, bueno, está cargando. Si alguien me puede hacer favor de revisar en Facebook si está en transmisión en vivo, por favor. Sí, Sí, Ari, Ya sí está. está. Vale, adelante. sí, muchas gracias. Bueno, lo vuelvo a empezar para que todos tengan como un poco de contexto en ello. Muy buenos días a todos. Me presento, soy Rodrigo Villegas y voy a ser el moderador del Seminario Permanente de Política Internacional, con la ponencia titulada Consecuencias sociales de la actualidad del sistema Kafala en el Emirato de Dubái. Se les recuerda a nuestros asistentes que nos sigan en redes sociales. En Meta nos encuentran como el Seminario de Relaciones Internacionales y en X como el Seminario de RI. De igual forma, si tienen alguna duda, comentario o pregunta, nos lo pueden hacer llegar. Al final de la ponencia tendremos un breve tiempo de preguntas y al final de las intervenciones. Antes de comenzar, le recuerdo a nuestra querida invitada que cuenta con 40 minutos para en su intervención y posteriormente tendremos una ronda de preguntas. Nos acompaña la licenciada Viviana Vázquez Álvarez con el tema Consecuencias sociales de la actualidad en el sistema Kafala en el Emirato de Dubái. Antes de cederle la palabra a nuestra invitada, daré una breve semblanza sobre ella. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, su trayectoria tiene un enfoque particular en temas de Medio Oriente, economía, seguridad, política internacional y turismo. Durante su formación colaboró de 2022 a 2024 como becaria en el Seminario de Relaciones Internacionales dirigido por el doctor Edmundo Hernández Vela, donde fortaleció sus habilidades analíticas y su comprensión de los procesos internacionales contemporáneos. Además, fue ayudante del profesor en asignaturas clave como análisis de las organizaciones públicas, conflicto postsoviético y política internacional contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Formó parte de la delegación mexicana de la eh, premiación de Sheikh Ham Award of Translation and International Understanding 2023 en Doha, Qatar. Se ha desempeñado laboralmente en áreas de relaciones públicas, así como en marketing digital. Sin más, le cedo la palabra a nuestra invitada. Por favor, licenciada. Muchas gracias, Rodrigo, por esta introducción. Quiero, antes de iniciar, agradecer al doctor Hernández Vela por siempre brindar estos espacios que realmente son muy valiosos para poder abordar, pues, problemáticas de interés, que creo que como internacionalistas es como nuestra labor principal, ¿no? Entender diferentes miradas y realidades. También quiero agradecer al departamento del seminario por siempre estar al pie del cañón con toda la organización, con todo lo que hacen en su labor por difundir, por hacer llegar estos espacios a las personas adecuadas y a toda la población que esté interesada. Muchísimas gracias y bueno, Abril, no sé si me puedas apoyar a transmitir la presentación. Digo, realicé una pequeña presentación por el formato, quizá para ser un poco más visual y no tenerlos aquí nada más quizá platicando, sino que se sienta más como un círculo quizá. Bueno, siempre es muy valioso tener justamente espacios para hablar de aquello que es poco conocido, que pareciera muy alejado de nuestra realidad, em, cuando nos damos cuenta que tenemos algunas similitudes y siempre el verlo desde afuera representa un reto al no estar como inmerso de lleno por la distancia y demás. Em, pero creo que también representa una gran oportunidad para poder ampliar nuestra perspectiva sobre las diferentes realidades que se viven, así como el gran impacto social. Y bueno, personalmente me ayuda mucho a reflexionar y pensar lo fácil que a veces es mirar a otro lado cuando hay algo que no nos afecta directamente. Así como en este caso con este tema de la ponencia,
el valor de la vida que se le da al generar diferentes modelos, ¿no? Como es el que tiene el Emirato de Dubái en específico, que es el que vamos a abordar. Yo titulé mi ponencia Consecuencias sociales de la actualidad del sistema kafala en el Emirato de Dubái. Siguiente, por favor. Bueno, yo quisiera hablarles sobre de este sistema denominado kafala y sus consecuencias sociales que hay en Dubái. Principalmente creo que es importante iniciar con qué es el sistema kafala. A mí a veces me gusta irme a las raíces, quizá un poco de las palabras. Kafala en árabe significa patrocinio, lo cual, bueno, podríamos entenderlo, traducirlo como un sistema de patrocinio. ¿Qué es el patrocinio, no? Para nosotros, acá es, de acuerdo a la Real Lengua Española, es apoyar económicamente o con recursos a una persona a cambio de algo. Y creo que desde ahí tenemos algunos detalles importantes, como que realmente es el denominado apoyar económicamente, no una remuneración a cambio de un trabajo. En este sistema principalmente consiste en atraer mano de obra barata, em, principalmente de migrantes africanos y asiáticos, a trabajar a la región del Golfo Pérsico, mientras que la residencia, el visado, el pasaporte y el empleo va a quedar en manos del empleador. Es decir, que va a tener el control de toda su documentación en su tiempo que esté pues laborando, ¿no? Con el patrocinador. La siguiente, por favor, Abril. El perfil, gracias. ¿Por qué surge? Principalmente, como sabemos, después de los descubrimientos de los yacimientos petroleros en la década de 1950 aproximadamente en los Emiratos Árabes Unidos, y hablo del caso específico del Emirato de Dubái. El jeque de Dubái, porque recordemos que al ser un estado federal conformado por diferentes emiratos, cada emirato tiene un jeque que lo va a regir. El jeque Rashid bin Said en 1950 justamente tenía un plan de expansión y crecimiento para el Emirato, para poder expandir quizá la infraestructura, la parte inmobiliaria, la parte económica, y para ello necesitaba obviamente pues mano de obra especialmente barata para que pudiera hacer algo que no costara tanto y que fuera rápido debido al crecimiento tan veloz que estaba teniendo los Emiratos en general. En esta misma década es cuando se consolida este sistema kafala, el cual, pues, en teoría tenía la intención de regular la migración laboral, es decir, condicionar el ingreso de la población extranjera, pues ya que se necesitaba cubrir la demanda de los proyectos, pero justamente no permitiendo quizá tener la libertad de decidir cuánto tiempo se iba a determinar el contrato, sino más bien quedarse hasta que estuviera cubierta la parte de la infraestructura, de los diferentes trabajos. Y bueno, ¿me puedes apoyar con la siguiente, Abril? Vamos a mencionar los principales países donde se recluta a los trabajadores que, bueno, de acuerdo a una estadística del Índice de Desarrollo Humano, aquí tenemos un poquito más visual quizá los países que tenemos para 2023, que son los menos adelantados. Acá podemos observar que los principales países donde reclutan a la población migrante para trabajar en el Emirato son India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Filipinas, Indonesia, Etiopía, Kenia, Uganda y Egipto. Y me parece muy importante observar que todos ellos forman parte de los países menos adelantados de acuerdo a este estudio. Por la vulnerabilidad económica, por la vulnerabilidad económica que tienen como las condiciones
precarias, la desigualdad social que están en los países, la inestabilidad política, y bueno, así como la explotación de los recursos naturales que tienen dentro de sus países, pues obviamente los perfiles de los trabajadores que van a buscar son aquellos que buscan tener un mejor ingreso, unas mejores condiciones de vida, personas que hagan trabajos domésticos o manuales. Es decir, quizá personas que puedan cubrir esta demanda de la mano de obra. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, Abril? Bueno, para ello, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De estos perfiles que les menciono. Y para ello existen agencias que gestionan el reclutamiento de trabajadores para este sistema. Estas agencias se encuentran dentro de los países de origen, como les mencionaba, por decir algunos, Etiopía, Uganda, Egipto y todos los demás, pero también se encuentran en el lugar donde van a emplearse. Es decir, en este caso, los Emiratos Árabes Unidos, en el caso aislado de Dubái, se encuentran muchas de estas agencias que lo que van a hacer es cobrar algunas tarifas con costos realmente excesivos para poder brindarles la oportunidad de gestionar sobre todo la parte del visado y el pasaporte, pero también en teoría funcionan como un intermediario entre la parte empleadora y la parte de los trabajadores. Sin embargo, pues obviamente observamos que esto solamente es como teórico. En la práctica existen muchos abusos y muchas violaciones a sus derechos humanos y al no tener como tal alguna legislación que los proteja, pues realmente se ven muy vulnerables los trabajadores. Una de las principales, la siguiente, por favor, Abril. Una de las principales consecuencias que vive el trabajador em, son las diferencias entre los ciudadanos emiratíes y los trabajadores migrantes. Sí, aquí nosotros quizá desde nuestra perspectiva podemos vislumbrar algunas diferencias sociales de nacionalidad. En los Emiratos Árabes y en Dubái en específico, sí hay muy marcado un señalamiento a las personas que no son nacionales. No solamente el señalamiento social, sino también en la parte legal, en sus derechos, pues sí, no cuentan con la suficiente protección para sus derechos. Bueno, también tenemos que justamente con ello, pues falta de sus accesos básicos a la salud, a la educación y bueno, a la justicia. También encontramos que hay una discriminación por clase social, es decir, aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo. eh, Principalmente como lo vemos desde la perspectiva de Dubái, como su imagen que proyecta al ser una ciudad de lujo, una ciudad con gran tecnología, de gran avance, se puede ver mucho la diferencia adquisitiva y obviamente sí hay un señalamiento y una discriminación hacia ello y hacia las personas que trabajan. Y bueno, también podemos observar la desintegración familiar y social para los trabajadores, es decir, familiar en el aspecto de que tienen que salir de sus lugares de origen dejando a sus familias y también en la parte social en cómo es que se van a enfrentar a nuevos retos, muchos de ellos sin hablar el idioma árabe, porque recordemos que vienen de diferentes partes de los continentes asiáticos y africanos principalmente y obviamente tienen que acceder a las regulaciones que impone el sistema kafala para poder subsistir y pues muchas veces tener un, una esperanza hacia una mejor condición de vida. Aquí tenemos algunos de los sectores principales que muestro en esta diapositiva sobre los principales trabajos que buscan, digámoslo de esta forma, la parte empleadora, las agencias, las empresas privadas. Y bueno, aquí tenemos la parte de la construcción, es decir, como albañilería, que recordemos que también la
condición climática no ayuda para nada a los trabajadores en este sector porque se exponen a temperaturas muy altas y corren riesgos de enfermedades renales, de deshidratación, desmayos, entre otras enfermedades que pueden causar incluso enfermedades crónicas, terminales y muchas veces la muerte también. Tenemos también el sector del servicio doméstico, que es principalmente pues limpiar aquellas edificios o viviendas de lujo para pues para las personas que tienen este poder adquisitivo alto. También tenemos la parte de la hostelería, que bueno, es principalmente uno de los sectores más fuertes en contratación por la parte del turismo. Por la parte del turismo necesitan cubrir la demanda hacia la parte de hostelería. Entonces, dependerá sus habilidades o también la, el trabajo para el que se postulan, el sector en el que están. Obviamente hay otros sectores, pero estos son los principales que rigen, em, más bien que se emplean aquí en el sistema Kafala. En la siguiente, por favor, Abril. Bueno, aquí lo que ya les había mencionado, la siguiente, por favor. Aquí tenemos que en ocasiones los empleadores puedan tener un control incluso total sobre la residencia de las personas trabajadoras en Emiratos Árabes Unidos y Dubái, ya que pues ellas son las que se les permite revocar o no a manera voluntaria el patrocinio. Es decir, esto elimina básicamente cualquier derecho como migrante al ingresar al Emirato de Dubái, porque los procedimientos de repatriación suelen ser principal, la principal consecuencia al revocar estos patrocinios, es decir, que se van a regresar a su lugar de origen o dependerá de ello lo que decida el patrocinador. Bueno, esto pues limita la parte de regular el pago de horas extras, el pago o la posibilidad de poder realmente exigir sus derechos. Y bueno, aquí tenemos algunas de las reformas. Sí hay reformas que obviamente a lo largo de estos años, de estas décadas, que se han intentado, pues obviamente, em- em, realizar a favor de los trabajadores, principalmente, y quiero destacar, por la presión internacional. Recordemos también que la forma de vida es distinta a acá de lo que nosotros en Occidente vemos. Sin embargo, está muy normalizado este sistema. Incluso acá también en la parte occidental, muchos autores lo mencionan como una forma de esclavitud moderna por este despojo de derechos, por esta explotación hacia su trabajo, porque bueno, principalmente además de todo el control que tienen en su documentación, en su visado, en su pasaporte, también pues están expuestos a muchos abusos en horas extra en el trabajo y que no sean pues redituables, ¿no? Que no se les paguen. Están expuestas las personas trabajadoras a que dependa sus tarifas que deban a las agencias que les patrocinaron estos trabajos. Si son muy altas, muchas veces no, su salario se ve nulo debido a que hay que pagar estas tarifas. También muchos empleadores no brindan las condiciones necesarias para trabajar muchas horas bajo el sol, no tienen condiciones aptas para poder ejercer sus empleos. Además, muchas de las agencias brindan o proporcionan residencias, obviamente al trasladarse de un país a otro, como aquí lo observamos en la imagen número 3.
la forma en la que viven las personas trabajadoras, pues es muy precarizada. Muchas veces no solamente comparten cuartos entre 12 personas, sino también muchas veces no tienen ni siquiera dónde descansar. A veces duermen en el piso, no tienen agua, no tienen las condiciones vitales básicas para tener una vida digna. Entonces, los horarios, todo esto, pues obviamente ha repercutido en manifestaciones, en alzar la voz para buscar una manera de obtener justicia y una mejor regulación en sus derechos como trabajador. También en los Emiratos bueno, en los Emiratos y en todo el Golfo Pérsico está muy normalizado esto. También debido a que muchos de los trabajadores desconocen las condiciones de este sistema kafala. Ellos lo ven como una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Nosotros quizá desde afuera lo podemos observar diferente, pero muchas veces no saben a las condiciones, lo que tienen que firmar, las tarifas, em, los horarios, la falta de regulación o claridad hacia sus contratos y sus salarios, lo cual los pone aún más vulnerables al estar en un país desconocido, les comento, muchas veces sin conocer el idioma. Todo ello pues repercute en su bienestar, ya no solamente físico, sino también pues muchas veces psicológico, ¿no? Em, Quiero comentarles que sí, estas reformas, como aquí menciona, el decreto federal número 9, federal de ley número 9 de 2024, es una reforma que se hizo apenas el año pasado, donde digamos que el Ministerio de Recursos Humanos de los Emiratos Árabes Unidos es aquel que va a fungir, esta institución que va a fungir como partidaria o apoyo hacia los trabajadores, lo cual hace que no se vayan a tribunales o a alguna parte quizá más jurídica, sino más bien va a llegar a una institución que va a regular estas desigualdades, y creo que eso también consta de un reto, ya que pues muchos casos no pasan a la parte jurídica, sino se quedan en el Ministerio de Recursos Humanos, lo cual me parece aún más grave. Y bueno, esto dentro de sus reformas es la movilidad laboral, donde menciona que los trabajadores pueden cambiar de empleador dentro del país sin necesidad de autorización previa del patrocinador, lo cual pues reducía su independencia, su dependencia más bien hacia un empleador en específico. La protección salarial se debe garantizar el pago oportuno y completo de los salarios. Resolución de disputas, que es lo que les menciono que se estableció en un procedimiento, este Ministerio de Recursos Humanos, donde pues sí va a regular va a ser como un intermediario del intermediario, ¿no? Con las agencias. Busca también obligar a los empleadores a tener contratos legales claros y registrados ante las autoridades para evitar abusos y confusiones. Y bueno, algunas de estas reformas obviamente de estos cambios en la reforma quedan en el tintero, en la teoría. En la práctica, pues realmente observamos que siguen pues ejerciendo lo que buscan las empresas principalmente, que es obtener el trabajo al menor costo sin importar la vida. Creo que también es importante observar que en la primera reforma que les mencionaba, que es la movilidad laboral, es decir, que los trabajadores puedan cambiar de empleador sin necesidad de autorización previa del patrocinador. Es decir, se pueden cambiar de patrocinador, pero al final el patrocinador nuevo, así se cambien muchas veces, va a seguir teniendo el control de su visado, de su documentación, de su pasaporte, de su salario. Y creo que eso es el principal reto que enfrenta pues este sistema
el sistema kafala al pues seguir poniendo en manos de una persona la libertad de los trabajadores para poder simplemente regresar a sus países de origen si ya no lo desean al trabajar. Porque, bueno, el contrato pues se cambia de patrocinador, se cambia de empleador, pero sigue con las mismas, con los mismos tratos, digámoslo así. Y bueno. Esto obviamente controla su estatus legal dentro del Emirato, lo cual, pues obviamente al infraccionar algunas de las leyes pueden tener sanciones muy graves y sobre todo al ser migrantes, porque sí hay una distinción muy fuerte hacia los nacionales y los migrantes. La siguiente, por favor, Abril, por favor. Bueno. También me parece importante mencionar que en los Emiratos Árabes Unidos muchas de estas agencias también no solamente son privadas, sino también son gubernamentales. Entonces, eso también en teoría regularía mejor el trato, pero también es un arma de doble filo al observarlo de esta forma, donde pues al ser las agencias de gobierno pues tienen quizá menor posibilidad de buscar justicia, ¿no? Hacia la búsqueda de sus derechos. Y también quiero mencionar que están prohibidos los sindicatos. Entonces eso permite menos la posibilidad de encontrar pues la búsqueda de sus derechos principalmente hacia los salarios, hacia su salud, hacia las condiciones dignas para ejercer el trabajo. Y aunado a ello, muchos y muchas de los trabajadores exponen a violencias, es decir, maltratos, em, abusos físicos, las condiciones no solamente climáticas, sino también de cómo es el trato del empleador hacia el empleado. Entonces, eso también creo que queda aún muchísimo camino para poder realmente encontrar alguna solución que sea realmente beneficiosa y no solamente quede en teoría, sino también en la práctica. Algunas de estas multas que tienen las empresas, las agencias, los empleadores, van desde los 100,000 dirhams hasta el millón de dirhams, que es más o menos para nosotros de 20,000 a 50,000 pesos por tener estas infracciones. Y también muchas veces no están tan regulado la parte de los trabajadores menores de edad. Entonces, esto también entraría en estas sanciones al contratar menores sin regulaciones. Y bueno, aquí me gusta mucho mostrar, siempre creo que desde los casos reales, desde las experiencias de las personas, podemos empatizar un poco más la parte de la conciencia social. Parecería que como internacionalistas y como científicos sociales, es fácil empatizar, es fácil analizar y ponerse un poco más con esta conciencia, pero me he dado cuenta en este camino que muchas veces no es así. Entonces, me gusta en mis ponencias, en mis exposiciones, siempre mencionar casos reales para que también nos pongamos a reflexionar y quizá analizar desde esta empatía hacia el otro, cómo son las vivencias de las personas, qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación así, qué haríamos nosotros si estuviéramos en esta vulnerabilidad y desde ahí reflexionar, analizar y plantear soluciones quizá o reflexionar quizá simplemente el alzar un poco más la voz, el investigar más de estos temas, el quizá hacer visibles estas problemáticas que realmente, em, pues aunque no son de manera directa, tienen mucha relación con nuestro país también, nuestras realidades. Aquí tenemos el caso de Purna, que es un trabajador de Nepal. Obviamente, este caso es público, está
Es un caso que entrevistaron en la ONU sobre este trabajador, que lo que sucedió es que al exponerse a altas temperaturas tuvo problemas pues renales y ya de manera permanente. Y bueno, tiene que tener diálisis, la cual la diálisis no está financiada por su familia, ni por él, ni por la empresa que lo empleó, sino está patrocinada o más bien con esta ayuda desde Nepal. Entonces, el gobierno brindó este tratamiento hacia este trabajador mientras estuvo laborando en los Emiratos Árabes Unidos. Obviamente tuvo que regresar a su país de origen. Y bueno, creo que aquí lo más fuerte me parece que su familia estaba en su lugar de origen y Purna estaba en otro país desconocido. No sabía qué hacer, digamos, obviamente se pone en una situación muy complicada y por la condición del calor les forzan a seguir trabajando hasta cumplir sus horas y a veces con horas extras. Entonces, realmente también dificulta el que tengan una condición de vida digna, simplemente. Muchas veces los trabajadores se exponen a las temperaturas por la necesidad de cumplir sus horarios, ya que muchas veces no les permiten faltar incluso si se sienten mal, no tienen seguridad social, no hay algo que les pueda como apoyar en ese aspecto. Entonces, realmente se ven despojados de todo derecho con este sistema. Y bueno, a todo esto, pues los riesgos climáticos con las temperaturas extremas que existen en el Golfo Pérsico en general y en el caso de Dubái, sobre todo en verano, es realmente muy complicado simplemente caminar en las calles como si nada por las altas temperaturas y obviamente si se requiere un trabajo de esta magnitud, necesitan las condiciones, necesitan tener un trabajo digno para que puedan, pues, continuar y realizar lo que les compete en el caso del trabajo. No, no pueden estar en altas temperaturas sin protección alguna porque les genera, quemaduras, enfermedades como les comento, renales y crónicas, golpes de calor, deshidratación. Y bueno, ello también, pues como no tienen seguridad social, pues básicamente se tienen que aguantar estas molestias. La siguiente, por favor, Abril. Y bueno, algunas de las reflexiones finales es que, bueno, el sistema Kafala nos obliga a cuestionar la vida humana, el valor que se le da en entornos donde el capital y la infraestructura pesan más que las personas. Reconocer que también los trabajadores migrantes como empleados no son sirvientes y garantizar realmente que reciban la protección laboral, salarios eh, dignos, no confusos, que se les paguen las horas extras, que tengan licencia por enfermedad, que tengan seguridad social. Y bueno, la parte de la libertad creo que es uno de los grandes retos que esperan en este sistema, porque el no tener el control de tu documentación te hace realmente vulnerable en un lugar donde no puedes exigir algo si existe el desconocimiento, si no tienes tus cosas, tu documentación, tu legalidad, ¿no? Creo que eso también es uno de los principales retos. Y bueno, que el Emirato, a pesar de toda esta presión internacional que recibe, pues sigue priorizando el sector empresarial, como los negociadores extranjeros, la infraestructura de lujo, y obviamente despojando y desplazando no solamente ya a la población migrante trabajadora, sino también a la población local, al tener estos conglomerados de lujo
y que ya no se puede costear simplemente la vida. La transportación es escasa para la clase obrera y el clima pues obviamente no favorece. Creo que eso también es algo importante a reflexionar, porque la movilidad allá es muy escasa en cuestión de transporte público, ¿no? Casi todas las personas debido al lugar se transportan en automóvil y pues obviamente costear esto para un trabajador pues es impensable. Y bueno, que el capital no es compatible con la distribución equitativa y justa, sino la acumulación desigual, lo que desvaloriza la vida y despoja de los derechos, de la paz, de la seguridad de las personas y de su desarrollo también como personas hacia su dignidad. Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte. Creo que al final es importante que observemos desde otras realidades para también nosotros encontrar paralelismos con nuestra realidad. Y un tema que se ha dejado mucho de lado en la realidad internacional es el sistema kafala. De hecho, les comparto, cuando tuve la oportunidad de ir a Doha, me encontré muchas personas donde quizá desde a este análisis como científica social, muchos de ellos nos platicaron que pues sí, principalmente vienen de Filipinas, de Uganda, pero nos comentaron que ellos tienen una perspectiva totalmente diferente de este sistema. Ellos realmente lo ven como una gran oportunidad para poder enviar remesas a sus familias en sus lugares de origen. Y creo que en esa experiencia realmente me hizo mucho cuestionar qué tan normalizado tenemos la explotación hacia el trabajador, qué tan normalizado se ve incluso como una esclavitud allá. Qué tan normalizado también lo podemos tener de este lado aquí en México, ¿no? Esa parte de encontrar similitudes me parece, me parece muy interesante y sobre todo importante para poder quizá hacer más conciencia, más, más difusión sobre estos temas. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada. La verdad es que es una intervención muy interesante. Generalmente uno ve con lejanía estos temas, y lo digo con lejanía en un aspecto como el caso más relevante hace unos años, o con lo que siento que yo se empezó a conocer más sobre este tema, es sobre en 2022, el Mundial en Qatar, y justo que aquí se ve muy bien este modelo, ya que pues el construir toda esta infraestructura, los estadios, todo lo que conlleva un evento de talla internacional, creo que nos abrió el panorama internacional para saber bien en específico qué puntos son de estos temas, ¿no? Y el costo humano, el costo social, y justo, bueno, por eso me atreví a decir que uno lo ve de lejos, ¿no? Pero bueno, es un tema de suma importancia estudiarlo, ya que, pues en este mundo convulso y globalizado, pues nos ha dejado ver que todo modelo es exportable, ¿no? Y, y más este modelo Kafala, ¿no? Y Kafala, perdón, y el tener presente que transgrede los derechos humanos, nos concientiza para no ser consecuentes con esto y, y no seguir reproduciendo este modelo, ¿no? Como lo Claro. mencionaste, pues para ellos lo es como para nosotros como el sueño americano, y es idealizado, ya que pues muchas veces las oportunidades en su país de origen no son las mejores, y eso es para nosotros es tenerlo normalizado, ¿no? Es salir a buscar al final lo que necesitas y lo que muchas veces el Estado el Estado como estructura no provee. Pero, licenciada Viviana, de verdad, muchas gracias, y fue verdaderamente enriquecedor. A continuación daremos paso Ay, a la perdón, ronda de... Rodrigo.
Nada más, Adelante. Abril, no sé si les puedas poner la última diapositiva. Justamente se me andaba pasando por acá. Les dejé alguna bibliografía sugerida si les interesa este tema de algunos libros donde pueden quizá obtener mayor información, un poco más por si realmente les interesa más saber sobre este tema. No sé si la puedas poner, es la última diapositiva, me parece. Son dos libros, entonces creo que ahí viene información muy buena y sobre todo que uno de estos libros es desde Emiratos Árabes Unidos, que creo que también eso ayuda mucho al tener bibliografía de allá. Están en inglés, pero me parece que se puede encontrar el segundo en... El segundo es un artículo, el primero es un libro. Se puede encontrar más fácil en español el artículo y bueno, estas son algunas de la bibliografía que pues pueden buscar quizá. Y bueno, ya, eso sería todo. Ahora sí, damos paso a la parte de las preguntas. Pero mira, perdón la interrupción, pero una principal forma de difusión de este maravilloso esfuerzo que has venido haciendo desde hace años, a mí me consta, pues hay que eh, convertirlo en un artículo también. Claro, claro que El sí. mismo libro tuyo, la tesis, Sí. pues debíamos de haber pedido que se publicara en la facultad, porque son temas de enorme importancia. El puro tratamiento, eh, pues todos los elementos que se plantean como parte de una nueva experiencia de explotación humana, es importante estudiarla, analizarla y ver lo que pasa en el mundo. Esto hubiera sido también muy importante en el seminario que organizamos sobre las migraciones, donde hubo una profesora que con gran claridad dijo que era absurdo hablar de los derechos de la migración o del migrante. Y es que yo creo que se confunde libertad con derecho. Obviamente que Exacto. todo el mundo tiene la libertad de ir a donde quiera, Ujú. si cumple con las Normas. Sí. regulaciones internas y a donde vaya, pero no tiene el derecho. Bueno, el Exacto. derecho no es inmanente de la persona para migrar. El mundo está hecho de migrantes y hay países que son completos como Estados Unidos de migrantes, que es el peor país para migrar en la actualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los derechos y las libertades, porque no es un derecho, porque va uno a tener, yo tengo el derecho de irme. En las condiciones que tú has descrito que se efectúa en esta situación, es una variante de la esclavitud que existe en Estados Unidos o que existe incluso en México también para su propia gente, para muchos migrantes que están aquí, ¿no? Perdón, pasamos ya a la discusión con otros compañeros. Le Gracias agradezco por la su aportación. intervención. Bueno, aquí en el chat nos hicieron llegar unas preguntas. Te voy a dar paso a una. La primera de ellas, ¿cómo se originó el sistema kafala y qué papel cumple dentro del modelo económico de estos países? Pensé que ibas a, a leer todas, pero ok, vamos. Sí. Uno, si quieres uno y uno para no perdernos como Claro, o sea, de las preguntas, por favor. sí. Bueno, como les mencionaba, el sistema Kafala se origina a partir de la década de 1950 con estos yacimientos petroleros que se encontraron como una forma de regular la migración laboral. Y me parece, ¿cuál era la otra parte y qué papel cumple? Pues obviamente la parte de tener, cubrir demanda a menor costo. Y creo que eso es como lo que más, pues, no sé, preocupa también, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante desvalorizar, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante el crecimiento, la infraestructura, cubrir la demanda de trabajo
sin darle ninguna oportunidad a las personas trabajadoras, ¿no? Creo que eso repercute muchísimo. Y bueno, que también mencionaron otra. Sí, la segunda muchas gracias. ¿De qué forma pueden encontrarse paralelismos entre el sistema kafala y las dinámicas sociales o laborales presentes en México? Ok, justamente, como les mencionaba, esta parte es muy interesante. Creo que al final en México no está como tal mencionado un sistema kafala, ¿no? Pero sí tenemos algunas inconsistencias en el sistema para los trabajadores. La parte de las condiciones precarias es algo que hemos visto muchísimo. Los trabajos informales donde no se les da pues simplemente una forma, donde, no sé, un contrato donde exigir que se les paguen las horas extras, de tener pues condiciones no muy gratas para trabajar, la seguridad social que hasta incluso en trabajos formales ahora lo manejan como honorarios, como como esta parte para no dar la seguridad social, que creo que es una de las cosas más importantes y que creo que en esta parte de paralelismos y similitudes, aunque no esté institucionalizado un sistema de esta magnitud, sí tenemos muchas formas todavía que analizar en México y la poca posibilidad también de defender sus derechos, ¿no? De las personas que, bueno, pues ahora trabajamos. Y bueno, también vemos mucho esta parte sobre el paralelismo, pues quizá con los trabajadores agrícolas y también las personas que trabajan en las fronteras, ¿no? Sobre todo la parte de las maquilas y las personas que vienen de otros lugares de origen a trabajar de manera obviamente informal, y pues obviamente esto les repercute quizá en sus derechos, en obtener una vida, una calidad, un trabajo digno y pues también de quizá aquí lo vemos normalizado como parte de algo social, ¿no? El trabajo informal, quizá algo como muy normalizado, que pues realmente es algo que se tiene que regular por esta parte de los derechos principalmente. Y bueno, entiendo obviamente que las necesidades son distintas para todos y es necesario incluso, pero creo que es importante que una persona que va a emplear sí tiene que tener esta formalidad de brindar y proporcionar derechos, simplemente el más básico que es la seguridad social, ¿no? Que permita al trabajador tener una condición también digna y que en ambos casos pues es el resultado de la vulnerabilidad, más bien es el mismo resultado, la vulnerabilidad de las personas, la discriminación, la falta de protección real y que al final pues debemos visibilizar también esta parte como trabajadores y bueno, ni hablar sobre las cuestiones de crimen organizado, ¿no? Que creo que justamente se normaliza y aunque no está como tal mencionado un sistema, pues sí tienen muchas áreas de oportunidad que verse aquí en México todavía y que al final creo que lo más interesante y que podemos observar es que vemos a veces Dubái como esta ciudad de oro, ¿no? Esta ciudad de grandes conglomerados de lujo, como si fuera una gran calidad de vida, como si el ir allá fuera una experiencia privilegiada, exclusiva, y en realidad vemos detrás todo lo que conlleva el tener estos espacios, ¿no? Y al final creo que eso también, ese modelo que lleva el Emirato de Dubái y en general los Emiratos Árabes Unidos, aquí en México, la diferencia que somos un país en desarrollo, ¿no? También, y que al final no debemos tampoco idealizar ningún modelo porque al final, este, funciona diferente para cada país no va a ser, no podemos replicar el mismo modelo porque cada país tiene diferentes necesidades, cada población tiene diferentes necesidades sociales, políticas, económicas, y creo que también es a partir de ello que podemos nosotros formar quizá a partir de ello.
pues entender nuestras realidades, las demás realidades y encontrar mejoras. Gracias. Ahora, en el sistema Kafala, ¿es una iniciativa únicamente privada o existe acuerdos entre el gobierno de los Emiratos Árabes y los gobiernos de los países de donde salen los trabajadores o de donde provienen? Ok, bueno, me parece que inicialmente fue una iniciativa gubernamental, pero que de tener esta regulación de un sistema, ¿no? Pero también la parte de que se iba a hacer cargo es la parte privada. Entonces, ahorita digamos que existen sí acuerdos entre el gobierno de Emiratos Árabes y los gobiernos de países donde están los trabajadores por esta parte de del regreso de los trabajadores hacia sus países de origen, sobre todo me parece que solamente por ese aspecto de, de la migración, más no como tal sobre los derechos de los trabajadores, porque al final las agencias regulan, ¿no? Y también está muy normalizado en estos países como tal, a ellos les conviene pues también que la población pues quizá este no sea un problema más, ¿no? Para estos gobiernos. Entonces, pues sí, inicialmente fue una parte gubernamental, se implementó en en la parte privada, con agencias privadas, y actualmente existe una agencia como regulada por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, pero pues en su mayoría de las agencias son de iniciativa privada. Ujú. Muchas gracias. ¿Y qué reformas o intentos de abolición de este sistema se han implementado y cuáles son los límites reales de estos cambios en la práctica? Ok, bueno, pues como les mencionaba, sí han existido algunas de las reformas, obviamente debido a la presión internacional, pero también dentro de estos lugares algunas manifestaciones quizá sobre estas desigualdades, ¿no? Esta falta de derechos. Este, um, Todo ello, pues obviamente sí les ha, pues sí, con esta parte de la presión, pues sí han tenido que salir a realizar pues algunas reformas, pero pues como les mencionaba, muchas están en la teoría. En la práctica, pues es distinto porque realmente ellos lo ven muy normalizado, como nosotros salir a trabajar a las 8 de la mañana, así literal, porque es una forma de vida distinta y creo que eso es algo muy importante todavía, que quizá para nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de vida, desde acá, desde Occidente, pues quizá no lo vemos tan normal porque no lo es, pero ellos allá en la forma de vida pues es como, pues sí, algo muy normal, algo muy real que nosotros sí lo podemos analizar desde este punto, ¿no? ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Es que no, como que no retuve bien. No te preocupes. Y bueno, ¿cuáles son los límites reales de estos cambios? De que, Ah, bueno, cómo reproducidos en realidad. sí, bueno, los límites reales, pues sí, o sea, se quedan muy vastos. Me parece que lo que realmente se puede, digamos, como que se ha visto más en la práctica, es básicamente el cambio de patrocinio. El cambio de patrocinio, es decir, que si un trabajador ya no quiere estar con un empleador puede hacer el cambio, pero sí tiene que ya haber tenido esta, pues sí, o sea, hablar con el nuevo patrocinador o con la agencia, dependiendo, este, previo, ¿no? No, realmente la parte de las condiciones se queda muchísimo en la teoría, porque pues vemos todavía personas trabajando a las 12 del día en verano con temperaturas extremas, sobre todo que distinguen al Golfo Pérsico y que al final tienen estas sanciones, pero creo que otra cosa que pasa mucho y ahorita recordando, las sanciones que tienen suelen ser temporales. Es decir, ¿no?
como no pasa nunca, ¿verdad? Este tipo de cosas empiezan a tener en la teoría, empiezan a implementarlo práctica 1, 2, 3 meses y luego frenan y se vuelve a lo mismo. Entonces realmente considero que es simplemente para calmar la presión social y la presión internacional y vuelven a salir más casos de estas violaciones hacia los derechos humanos. Entonces creo que sí queda bastante trabajo que se tiene que hacer para, para realmente que sea de acción, de práctica, y no solamente que esté escrito o reformado o esté en un papel, ¿no? Básicamente. ¿Y cómo afecta el idioma? Uy, doctor, no. Eso pues sí, estaría creo que es de las cosas más complicadas, ¿no? Simplemente uno cuando va de turista, ¿no? A un país donde no habla para nada el idioma, lo primero que te piden, pues, es el inglés, ¿no? Y si obviamente aparte no tienen, una persona no maneja, por ejemplo, el inglés, es muy complicado comunicarte simplemente para viajar. Ahora, pues, la parte del idioma en un contrato legal en que te estén mencionando tus derechos, con regulaciones, con números, estadísticas y todo lo que se supone que te tendrían que hacer valer de forma legal en un contrato, pues sí es muy complicado y obviamente las personas que migran muchas veces pues no tienen los estudios más altos y muchos de estos trabajos son manuales, entonces realmente los ponen en una posición sumamente vulnerable que tienen que aceptar con la esperanza de tener una mejor condición de vida y enviar las remesas, sobre todo a las familias, ¿no? Que también lo necesitan, porque obviamente la parte de la estabilidad política de estos países, la parte económica, pues obviamente prefieren o ven o piensan quizá las personas que van a tener una mejor oportunidad en estos países, trabajando en estos países, que pues realmente ni siquiera cuestionan muchas veces los contratos y creo que desde ahí viene el abuso, ¿no? De estas agencias. Creo que también es importante que se regulen realmente estas agencias de reclutamiento. ¿Qué es lo que están brindando realmente? ¿Por qué están cobrando estas tarifas? ¿Qué es lo que les van a brindar o proporcionar? Quizá a lo mejor estaría padrísimo, ya quizá en algo muy idealizado que tengan traductores, ¿no? Estas personas, pero pues sabemos que en la realidad pues es algo que falta muchísimo y no nos vamos lejos, ¿no? Como mencionaba igual Rodrigo, ¿no? También nosotros acá, bueno, ya cada vez menos, pero cuando se idealizaba muchísimo todavía, ¿no? El sueño americano, todo lo que conlleva y las personas que simplemente no tienen como esta parte del idioma y aceptan y se van, ¿no? Y quizá desde otro punto de vista, pero sigue siendo una migración quizá para buscar una mejor condición de vida. Y creo que sí, eso es como lo más importante acá en esta parte también del idioma, ya no simplemente tener las mismas letras, ¿no? Porque el árabe también es un idioma complejo, es un idioma que realmente es muy poca la gente fuera de los países y continentes que hablan el idioma árabe. Es muy complicado también encontrarse a alguien que hable árabe, ¿no? Entonces, pues eso también pone mucho en, en la reflexión, quizá en el análisis, ¿no? Todo ello. Y algo que me parece curioso, ahorita que mencionó esto el doctor, las personas, por ejemplo, que vienen del continente asiático como Filipinas, hablan español como un requisito para poder trabajar bueno, para poder postularse en estas agencias, sobre todo por la parte de hotelería, les piden también a veces en inglés, pero pues al final no, siempre es un reto, ¿no? El estar en un nuevo idioma, pero creo que al final el que los contratos estén en árabe todavía también es más complicado.
Muchas gracias, licenciada. Nuevamente te agradecemos tu participación extraordinaria y a nuestra audiencia le queremos igual agradecer y decir que quedan muchas preguntas en el tintero que con mucho gusto le haremos llegar a la licenciada para que puedan ser respondidas y ampliar este debate de este tema transversal. Claro que sí. Les recordamos a los asistentes que nos sigan en nuestras redes sociales, en Meta como Seminario de Relaciones Internacionales y en X como Seminario de Rey. Finalmente, te quiero agradecer, licenciada, y decirte que te haremos llegar por parte del Seminario Permanente de Política Internacional tu constancia y tu paquete de libros, ya que te estamos sumamente agradecidos por esta extraordinaria ponencia. Muchas Ay, gracias, licenciada. muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, doctor, a todo el departamento del seminario, que siempre lo siento como mi hogar, ¿no? Y me encanta estar, pues, aquí en estos espacios. Y al final, pues, creo que algo que distingue mucho el seminario es estas formas de analizar, de reflexionar y de hacer conciencia y esta labor de científicos sociales. Entonces, pues con mucho gusto y pues lo que tengan todavía quizá de dudas y podamos resolverlo y si no me daré en la tarea de seguir investigando, de seguir estudiando para quizá buscar las respuestas de todas estas de estos cuestionamientos, pero claro, o sea, si quedaron, pues está mi correo, me las pueden hacer llegar también por parte del seminario, a través del seminario, para poder responderla. Y muchas gracias, doctor, nuevamente. Gracias también a la coordinadora Ana por por esta organización, por el apoyo, por todo, porque yo sé lo que implica, ¿no? Los artículos, los libros y todo esto, y pues encantada de estar aquí. Estamos esperando con gran interés tu artículo y todo lo que puedas seguir elaborando para conocer mejor este tipo de problemas que nos remiten a los problemas generales de la migración en la Exacto. actualidad. Y me ha dado mucho gusto estar oyendo científico social. Eso somos, científicos sociales, y hay que reclamarlo, porque cuando veo uno cuestiones de ciencias, incluso en la UNAM, siempre son lo que llaman las ciencias duras, y las ciencias sociales no son consideradas como ciencias. En la propia UNAM, digo, esto es una vergüenza. Por eso tiene uno que reclamar que el internacionalista es un científico social. Muchas gracias, Viviana, te quiero mucho. Ay, yo también, doctor. Seguimos juntos en el equipo. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Y pues a nombre también de Anita, nuestra queridísima coordinadora, gracias a todo el equipo. Veo que nos hemos mantenido prácticamente hasta el final, casi todos. Pues sí, esperemos volver pronto a la facultad ya físicamente, pero mientras seguimos trabajando así, y qué bueno que ya tenemos programada la cuestión del doctor Reyes, de Eric Damián, que también quiero mucho y forma parte sólida del seminario, igual que todos los que van titulándose